nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde el municipio de Titirigueque, suroeste del departamento de Antioquia. Se dedican a diferentes actividades agropecuarias, por ejemplo, a la siembra de frutas como el mango, como el banano, pero también a la siembra de café. Está haciendo un buen clima para salir a sembrar y para que se seque la ropa. Bienvenidos al capítulo de hoy. En el siguiente informe les contaremos cómo un grupo de productores están utilizando los desperdicios, lo que sobra del chontaduro, para realizar alimento animal, por ejemplo para la gallina y también para los cerdos. Los detalles aquí en la finca de hoy. Ya les contaremos la historia de una pequeña producción de gallinas criollas. Nos cuenta en ese informe nuestro compañero periodista qué fue lo que pasó en la implementación de ese producto, que es tan productivo y rentable. Todos los detalles aquí en la finca de hoy. Ya les hablaremos sobre el secado y la poscosecha del Inchicacay, un producto amazónico. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los detalles? Ya se los contamos en instantes. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. En el cultivo de chontaduro nada se pierde. Esa es la premisa bajo la cual trabajan las 450 familias del Guaviare que pertenecen a la Federación Nacional de Cultivadores de Chontaduro, aprovechando todos los frutos de sus cosechas, sobre todo aquellos que no son aptos para la comercialización. Nosotros mirábamos una dinámica como federación que hace 3 años, antes que naciera la federación, se perdían toneladas y toneladas de chontaduro dentro de los cultivos. Nace FENACHO, impulsa un mecanismo para transformar el chontaduro y poder alimentar especies pecuarias, cerdos, gallinas, pollos y vacas de ordeño y ganado de ceba. La idea se fue esparciendo entre todos los cultivadores que en sus mismas fincas con máquinas picadoras empezaron a transformar el chontaduro en alimento animal para suministrar a sus aves de corral, peces, cerdos y bovinos. Se pica, se hace un proceso de deshidratado, que es hay algo que hay un plus, se utiliza energías alternativas como es la solar, que también, digamos, estamos contribuyendo al medio ambiente, y se empieza a almacenar. Para cerdos, para ganadería, para avicultura, para piscicultura. Ese proceso es la molienda, molerlo. Después de molerlo, si vamos a hacer silo para ganadería, entonces lo reenvasamos, lo guardamos en recipientes adecuados, con otros 2 productos, que es la melaza y la sal. Esto va para silo, para ganadería. Allí tiene una duración, o sea, nosotros en el proceso que hemos tenido, puede durar hasta 1 año este silo completamente fresco. El silo es una de las estrategias para convertir el chontaduro en alimento animal y es la que funciona para ganadería e incluso para porcinos. El proceso es diferente cuando se trata de convertirlo en alimento para aves y peces. Es seco, se muele, igual en un proceso se muele, luego se va a un área de secado. ¿Cómo lo hacemos nosotros? En polisombras. Se coloca un área de secado. Después de que ya tiene un tiempo de secado, 2 o 3 días de secado con bastante sol, va otra vez al molino donde vuelve y se muele y de allí pues es reenvasado. A este producto le llaman harina de chontaduro, que almacenan en bolsas, canecas, lonas o timbas. Al ser una estrategia tan innovadora, los productores van ensayando y aprendiendo en el proceso. Las porciones que suministran a los animales van sustituyendo cada vez más el porcentaje de concentrado comercial que utilizan. Él sustituye, por ejemplo, los gastos de purinas, que tienen un costo muy elevado en el momento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No la suspendemos del todo, pues porque estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con el pollo? Un ejemplo, purina.
Este pollo purina se le echa un porcentaje de chontaduro y un porcentaje de purina. Hablemos en el momento de levante. En el momento de levante yo utilizo un 40% de purina de levante y un 60% de harina de chontaduro. Para las aves de engorde, el porcentaje de chontaduro seco a suministrar es de 70% y de concentrado solo 30%. Los cerdos se maneja más que todo el chontaduro. Poca purina. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos nosotros con los cerdos? Pues los tenemos enseñados a las comidas preparadas acá en el hogar, ¿sí? Preparadas acá en el hogar. Entonces, el chontaduro, ¿cómo lo utilizamos? En silo, con baja cantidad de sal. El silo para los cerdos es muy diferente. Baja cantidad de sal porque la sal puede afectar al animal. Entonces nosotros, una comida de chontaduro al día y una comida de otras comidas que se le preparan acá, como la sobra de alimentos. A los cerdos incluso les suministran el racimo de chontaduro en fresco, siendo totalmente palatable para ellos. Aunque los productores aún no tienen un análisis exacto sobre los niveles de proteína y demás nutrientes que el chontaduro en silo o en seco aporta, sí han visto resultados positivos en la composición corporal de sus animales, además del ahorro económico que les genera la estrategia. Ganaderos desde hace 20 años, cuando compraron 4 vacas mediante un préstamo, José Edison Arenas y su esposa Luz Marina Prieto están convencidos de la necesidad de mejorar diariamente las prácticas ganaderas para cuidar el medio ambiente. Recientemente se integraron al programa Amazonía Connect o Amazonía Conectada, iniciativa que desde los Estados Unidos busca desarrollar sistemas agropecuarios más sostenibles, es decir, que contribuyan con disminuir la deforestación y en consecuencia conservar los bosques como sumideros críticos o depósitos que absorben y capturan el carbono de la atmósfera, gas responsable del cambio climático. Tras su ingreso al programa, la pareja ya declaró 8 de las 45 hectáreas que tienen en su finca como área de reserva. Nos hemos dado el lujo de poder encontrar manadas de unos micos llamados monobombos y distintas especies de aves. Nos dan la oportunidad de aprender, de capacitarnos, quizás de aprender una nueva cultura para dejársela como ejemplo a nuestras descendencias. Nos da la esperanza de seguir adelante, de ser ganaderos ambientalistas al mismo tiempo, del cuidado de la naturaleza. Para mí es fundamental porque es la vida, tanto para mí como para mis animales, como para mis seres vivos, como para todo. Porque si no hay naturaleza, no hay arbolitos sembrados, se acaba todo, el agua, el aire. La finca Los Guaduales, que hoy produce 70 litros diarios de leche mediante 20 vacas, está ubicada en el municipio de Milán, departamento del Caquetá. Sus propietarios recuerdan con nostalgia los paisajes que antes la circundaban. Y a las orillas de los ríos usted encontraba dantas, venados, y era como si usted estuviera mirando un pesebre. Hoy no hay sino barrancas, los ríos ya perdieron sus niveles. En la actualidad confían plenamente en la posibilidad de mitigar las consecuencias negativas dejadas por la deforestación y esperan solo tener que ver esos resultados catastróficos por televisión, como sucede desafortunadamente con muchas especies de fauna y flora que debido a la mano del hombre ya hoy ni existen. Si no lo miramos en vivo, lo vemos por televisión, las catástrofes que causan los inviernos, las precipitaciones indiscriminadas, cantidades de agua que se vienen, que arrasan con comida, con viviendas, con todo cuanto existe. Pasan las aguas y vienen los veranos y entonces son inclementes los veranos que se hacen y los incendios arrasan con las montañas. Lo que no daña al hombre lo daña la candela. Entonces la seguridad alimentaria de nosotros está, digamos, en riesgo. Los becerros machos que nacen en la finca son cebados y vendidos en canal, por lo que los propietarios aseguran estar produciendo también carne baja en carbono. Cada árbol que siembran o aparece en el predio cobra la máxima importancia dentro del sistema silvopastoril y así es administrado. Tenemos árboles nativos dentro de la casa que han nacido, otros que hemos sembrado. Por lo menos el abarco es un palo súper, el yopo es excelente. La melina, las acacias, cada árbol es una máquina productora de oxígeno
y cada árbol es una máquina captadora de CO2. Uno puede tener ganadería y no acabar con la arbolización, con el medio ambiente. Que los potreros pueden tener árboles, uno puede bajerarle las hojitas que le están haciendo estorbo para que el sol no entre y no terminar con el palito. No se trata de sembrar por sembrar, cada especie arbórea demanda de su propio cuidado. Dicen, los ganaderos son contaminadores del planeta porque las heces consumen mucho CO2 y nosotros los transformamos en abonos y esos abonos los transformamos en comida y se los aplicamos a los mismos potreros para descontaminar. No, yo no quemo, yo no fumigo, lo que se puede hacer con una guadaña. ¿Por qué? Porque hay mucha arbense, mucha plántula que el ganado le sirve como alimento. Al igual que otros 900 ganaderos del Caquetá y del Meta, la pareja Arenas Prieto participa de la primera escuela de ganadería baja en carbono de la zona, que busca además incrementar la productividad de las fincas. Y quitarnos ese peso que nos están atribuyendo a los ganaderos del calentamiento global, de que estamos deforestando, vamos a decirles a ellos, venga, vamos a trabajar esas áreas que ustedes de pronto son improductivas y sobre esas vamos a trabajar sin necesidad de tocar nuestros bosques. Nuestra estrategia es trabajar desde el mercado, creemos que los consumidores debemos ser cada día más conscientes para que tengamos productos que realmente jalonen esto. Que empecemos a exigir eso en las góndolas, porque de nada sirve que ellos se hagan la tarea si nosotros como consumidores no hacemos la nuestra. Los ganaderos beneficiarios de Amazonía Conectada reciben asistencia técnica, pago por servicios ambientales y asesoría para el acceso a productos financieros. En Cachipay, Cundinamarca, Olga Lucía Pérez inició hace 4 años una pequeña producción de gallinas criollas. Comenzó con una pareja hasta tener 50 animales. Su avicultura no está destinada a la comercialización, sino al autoconsumo. Nos mostró el pequeño corral que les hizo a las aves, en el que las separa. En un espacio las pollitas y en otro las gallinas adultas. De que ellas nacen toca también comprarles purina para bebé. Se les parte con maicito. Yo les muelo maíz y se les revuelve la purina con el maíz para darles. Y ya que tengan por ahí unos 20 días les cambia uno la purina, les da para levante con maíz, para que crezcan rápido. Al mes comienza a suministrarles el concentrado normal y el maíz. Una vez inician la postura, mezcla todas las aves en el corral. La alimentación se hace en la mañana y en la tarde. Ella les echa 2 veces al día de comer. Les echo maíz, purina, zanahoria, les compro zanahoria, y si hay desperdicio de papa, de lo que sea, les sancocho y se les da, para que se mantengan no solo con maíz, porque en realidad el maíz está muy caro, la purina lo mismo. Entonces toca mantenerlas como sea lo que haya, ellas comen, hojas de plátano, pasto, les arranco y comen. Y a veces las suelto por ahí a las 4, de 4 a 5, para que ellas salgan por ahí a rebuscarse. Para evitar el contagio por gripe aviar o peste, todas las semanas, Olga disuelve complejos vitamínicos en gotas en el agua que les suministra a las aves. Como las vitaminas con el agua de por ahí cada 8 días. Y la peste, pues en realidad, gracias a mi Dios, que no, por ahí una que otra que esté así, entonces se les da una pasta de vinocal, les doy. Pero no, gracias a Dios que no he tenido ese problema todavía. Unas vitaminas para ayudarla, o sea, de pronto para que ellas coman, porque a veces ellas también de vez en cuando no comen. Todas las vitaminas se les ayuda para que ellas coman. La postura de las gallinas criollas es de 3 a 4 veces a la semana. Al mes, Olga recolecta entre 4 a 5 cubetas de huevos para autoconsumo y que también vende para comprar el maíz que les suministra a las mismas aves. Eso se le limpia cada 8 días, así porque igual le mantengo el plástico. Le mantengo plástico y les echo cascarilla para poder recoger y eso le sirve uno para las matas. Pero entonces toca hay que secarla, que esté seca para poderle echar a las matas.
El abono que obtiene de la gallinaza que recolecta en el corral lo usa para la fertilización de los cultivos de café, mango, plátano, guanábana, mandarina, naranja y aguacate que maneja en la finca. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿qué animal tiene una dentadura cuyo crecimiento nunca se detiene? A. Conejo. B. Perro. C. Gato. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿qué animal tiene una dentadura cuyo crecimiento nunca se detiene? A. Conejo. B. Perro. C. Gato. La respuesta correcta es la A. Esto se debe al desgaste constante de los dientes de los conejos, debido a la dieta herbívora y su necesidad de morder y cortar constantemente. Sus dientes se van desgastando rápidamente y para poder recomponer este desgaste, los dientes de los conejos deben ser sustituidos por nuevos durante toda su vida. La apicultura es una actividad muy importante, tanto para el medio ambiente como para la producción de alimentos humanos. Por esto, es relevante identificar el nivel de mansedumbre de los tipos de abejas que el productor incluirá en sus colmenas, pues el manejo del carácter de los insectos va a ser decisivo en la productividad. Las melíficas, por ejemplo, son conocidas por ser más mansas, mientras que las africanas caen bajo situaciones de estrés fácilmente. Tenemos todos los pisos térmicos, podemos tener, se podría decir que es una primavera todo el año. Hay floración todo el tiempo, entonces eso hace que la apicultura sea muy fácil de hacer. Pero desafortunadamente el miedo ante las picadas y ante pues la reacción que siempre se tiene de las abejas ha hecho que no se desarrolle esta parte. Para llegar a que las abejas sean dóciles, que sean fáciles de manejar, sí hay que brindarles condiciones de instalación que sea lo más óptimo para ellas, un ecosistema sano. Es fundamental mantener un buen ambiente para las abejas, donde no haya olores fuertes como colonias, perfumes o incluso olores fétidos como la basura. Asimismo, los ruidos fuertes como los gritos o música a alto volumen que son capaces de alterarlas, ya que cada detalle que esté fuera de lo común las puede molestar y alborotar la colmena. A veces pasa que ellas vienen, se acercan y lo miran a uno de cerquita. Ellas están esperando una reacción de nosotros para poder defenderse. Entonces cuando usted la manotea, grita, se mueve brusco, ella lo identifica como una amenaza y lo va a buscar picar para con la picada señalarle o mostrarle a las otras que esa es una amenaza. Normalmente los residuos de olores de picadas anteriores hacen que ellas ya digan este es una amenaza y hay que picarlo. Saber interpretar la información externa que dan la colmena y las abejas es crucial para un apicultor, ya que actividades anormales son alarmas a tener en cuenta. Algunos ejemplos pueden ser si hay abejas o zánganos muertos en la entrada de la colmena, o si las abejas están peleando entre ellas, o incluso si las abejas tornan un color negro, que puede significar que hay virus en esa colmena. La verdad, para ser apicultor hay que ver las abejas con los 5 sentidos. Nosotros llegamos a una colmena, lo primero es los olores, los sonidos, porque pues ellas se comunican de esas maneras, ¿no? Con los olores, con los sonidos, con sus movimientos, el comportamiento, todo eso son, digamos que los indicadores que a nosotros nos dicen están bien. Cuando una colmena tiene un sonido diferente, un olor diferente, ya automáticamente uno sabe que algo está pasando que no está bien dentro de esa colmena. Otro motivo para cuidar bien de las abejas es que cada una de ellas es realmente muy importante para la colmena. Y ya que la producción de miel es completamente dependiente de la población de abejas, ya sea en su función como reina, que es mantener o generar individuos, las obreras, que son quienes polinizan y buscan recursos, o los zánganos, cuya única función es fecundar a la reina. Cuando se manejan abejas que consideramos agresivas, ¿sí? Porque pues usamos guantes, etcétera, entonces nos pican y nos están picando todo el tiempo, cada abejita que se muere es un elemento menos de la colmena, es un funcionario menos trayendo o produciendo. ¿Sí? Entonces cuando pican mucho se disminuye la población de la colmena y se disminuye la productividad. Entonces a nosotros nos gusta y normalmente trabajamos sin que nos pique ni una sola. Lo ideal es visitar la colmena durante el día,
cuando las abejas adultas se encuentran en el campo extrayendo el néctar de las flores, y mantener sus colmenas con temperaturas entre los 34 y 35 grados, que es la temperatura ideal para la incubación de las crías. El Inchi cacay es el fruto amazónico del árbol de cacay. En Colombia está presente de forma silvestre en el piedemonte de los llanos orientales, en la cordillera oriental y en la Amazonía norte. La primera cosecha llega a los 5 años del árbol. Hasta el momento del proceso de cosecha del Inchi cacay, el punto óptimo es cuando él cae por sí solo, ¿sí? Entonces debemos estar monitoreando los árboles a diario, y en entrada de lluvias, él empieza su cosecha en entrada de lluvias. Y dependiendo de la variación de la lluvia, pues va a variar la cosecha y dependiendo de la intensidad. Entonces, en entrada de lluvias hay que estar monitoreando los árboles todos los días porque la recolección se hace diaria. En la cosecha solo se recolectan los frutos verdes o amarillos que caen. El primer proceso es retirar la cáscara y tratar en el menor tiempo posible de orear el cuesco o hueso de la fruta. Se les quita su primer cáscara, mesocarpio. Una vez se les quita su primer cáscara, se ponen a deshidratar y tenemos este fruto, que es el que comercialmente se está manejando. Se llama fruto en cuesco. Este se deshidrata, debe estar limpio, libre de hongos, libre de impurezas y no debe estar con proceso de germinación. Cuando él hace proceso de germinación, normalmente lo que hace es que apenas empieza a secar, él se abre solito. Los cuescos se secan bajo marquesina. Al abrirse salen las semillas o nueces o como se les llama comercialmente en cutícula. Cada fruto generalmente trae 3 semillas, aunque existen árboles que han logrado producir frutos de hasta 6 semillas. Y en marquesina, dependiendo de la intensidad, se debe dejar más o menos 8 días. Pecados que no se deben cometer, errores que no se deben cometer, amontonar ese fruto. ¿Sí? Al amontonarse, pues se hacen unas cámaras de humedad que hace que haya crecimiento microbiano, sobre todo de hongos. Entonces lo que hay que hacer es evitar que por lo menos en esta superficie haya una humedad, un porcentaje de humedad propicio para ese crecimiento. Los cuescos deben estar completamente secos. De no ser así, cuando se saquen las semillas del cascarón, algunas pueden romperse, lo que las hace vulnerables al ataque de hongos. Una vez secos, los cuescos comienzan a abrirse solos y manualmente se extraen las 3 semillas de cada uno. Luego se procede a estabilizar la humedad de la nuez. Cuando esté estabilizada ya la podemos estabilizar y ya podemos empezar a hacer unas nueces, empezar a hacer muchos otros productos, porque en el momento es muy similar al caucho, es una semilla que en 8 o en 15 días ya ella pierde su vida útil, pero el proceso que estamos desarrollando es estabilizar esa semilla, cosa que puede durar 1 año o más, igual que un maní, igual que cualquiera de las otras nueces que comercialmente se encuentran. Pero esta en particular se rancia y se degrada muy rápido, pero es porque hemos descubierto que inicia el proceso de germinación. Lo más importante es evitar que inicie el proceso de germinación. Esto para garantizar que la nuez tenga buen sabor, color y óptima textura. De esa almendra se extrae aceite que sirve como materia prima para elaborar diferentes productos. El motivo por el cual el comercio está en aceite es porque deshidrato, obtengo semilla y de una vez prenso y obtengo mi aceite en el menor tiempo. Entonces no doy tiempo a que se rancie, no doy tiempo a que tenga todos esos procesos de degradación de la semilla. El Inchi cacay puede comercializarse en fruto verde, en cuesco seco y en almendra, existiendo una variabilidad en los precios de venta de cada uno. Como un hito histórico en la vida productiva de la plantación El Guamo, define su administrador los resultados alcanzados en los últimos 2 años gracias a la implementación de 3 estrategias que, según él, han ayudado en el mejoramiento de los suelos y sobre todo la mitigación de los efectos negativos ocasionados por las altas temperaturas de hasta 38.5 grados centígrados registrados en el municipio de Bosconia, departamento del Cesar. Somos una plantación alrededor de 350 hectáreas, todo en producción. Hace 2 años la plantación
cerró con 17 toneladas por hectárea año. El año inmediatamente anterior, 2022, cerramos con 26 toneladas por hectárea año. Eso en el corto tiempo lo que hemos podido ver reflejado es que los pesos promedios de nuestra plantación han mejorado muchísimo. No se le niega nada al cultivo, al contrario, cada día estamos buscando mejoras continuas. Queremos llegar a producir lo máximo, pero sabemos que para eso hay que hacer un esfuerzo y lo estamos haciendo. Son tan altas las temperaturas que jocosamente muchos nativos se refieren al territorio como Fogonia y no como Bosconia. En ese sentido, la primera estrategia de los dueños de la plantación fue implementar este sistema de riego que se ha ido extendiendo paulatinamente y se alimenta de paneles solares, los cuales hacen funcionar 2 motobombas, una de 30 y la otra de 50 caballos de fuerza. Ya tenemos alrededor de unas 70 hectáreas con riego presurizado, movidos por energía limpia. Tenemos un sistema de paneles solares, alrededor de unos 240 paneles, que nos producen entre 15.000 y 16.000 kilovatios. El riego en la zona, todo era por gravedad o por superficie. Pero ¿qué pasa? Día a día el agua está más escasa. Nos dimos cuenta de que el agua que hoy tenemos por gravedad, la que nos surte el río Ariguaní, no nos da abasto para toda la plantación. No somos eficientes con un riego por gravedad, porque los volúmenes de agua o la exigencia por este tipo de sistema de riego es mucho mayor. Con un riego presurizado como el que tenemos hoy, necesitamos 1 litro por hectárea. Estamos entregándole en promedio 350 litros por día a cada palma, que es lo que necesita ella para cumplir todo su proceso fisiológico en total normalidad. La segunda estrategia implementada tiene que ver con la protección del suelo, que además de recibir las hojas resultado de las podas realizadas, como mínimo cada 6 meses, admiten los residuos de los racimos ya cosechados. Por la ubicación geográfica tenemos, la verdad el sol nos da bastante fuerte, entonces no queremos tener el suelo totalmente descubierto porque va a ser mucho mayor luz. Empezamos a traer raquis de nuestra planta extractora o de nuestro núcleo Palmagro. Empezamos a traer ese raquis que resulta del proceso de la extracción del aceite. Ese raquis lo estamos aplicando por palma, en promedio entre 300 y 350 kilos por palma. ¿Qué buscamos con este raquis alrededor del plato? A conservar un poco más la humedad cuando estamos regando, a controlar un poco más de maleza y además de eso buscamos la proliferación de raíces, que a la final esas raíces son las bocas que necesitamos para cuando se aplique el agua o cuando se aplica la comida, en este caso el fertilizante. En su descomposición, hojas y raquis resultan siendo también abono orgánico para muchos de esos suelos que son arenosos o francoarcillosos. La tercera estrategia está relacionada precisamente con la fertilización, esa que ahora se realiza más planificada e individualizada por cada palma, acorde con su propia producción. Empezamos a darnos cuenta que habían lotes que necesitaban un poco más de algún producto, otros ni siquiera lo necesitaban en el momento. Empezamos a tomar lote a lote, con un trabajo muy serio con la empresa comercial con la que trabajamos, con su equipo técnico, nos sentamos en la plantación y hacemos trabajos periódicos. Cada 4 meses empezamos a evaluar el comportamiento de la fruta y de acuerdo a eso empezamos a hacer también entonces los ajustes necesarios en el tema de nutrición. La zona nuestra, por la condición nuestra de lluvias, se hacen 2 épocas de fertilización. Primer semestre en época de lluvia, segundo semestre en época de lluvia. Nosotros acá, toda la labor que se hace aquí es cultural. Los plateos son mecánicos, no hacemos nada con químicos. Lo único que se puede llegar a hacer con químicos es de pronto por algún ataque de alguna plaga, alguna enfermedad que esperamos que no suceda. La plantación El Guamo realiza cosechas de racimos semanalmente. En temporada de lluvias, las nueces o mesocarpios de las palmas maduran más rápidamente. Al regreso, hablaremos de una tecnología muy útil para realizar el seguimiento de colmenas a través de códigos QR. Y un especialista en manejo caprino nos da recomendaciones que se deben de tener en cuenta en el manejo de estos animales, especialmente en trópicos amazónicos. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Ya les hablaremos sobre la trazabilidad en las colmenas a través del uso de códigos QR específicamente para conocer cuál es el estado de las colmenas. Todos los detalles en instantes.
Ya les contaremos cómo establecer un cultivo de uchuva dependiendo de las diferentes temperaturas de una región. Todos los detalles en instantes. Ya les hablaremos sobre el manejo sanitario de los caprinos en los llanos orientales. Hay una problemática que los está afectando. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. El trabajo de un apicultor es arduo. Esto debido a que se necesita constante atención a la información que una colmena pueda brindar, ya sea en la producción del polen o la miel, en la salud de las abejas o si necesita mejorar la alimentación. Ante esto, un grupo de rescatistas de abejas y productores de polen crearon un sistema a base de códigos QR, con el cual pueden monitorear desde sus teléfonos a todas las 144 colmenas que poseen. Necesitábamos una trazabilidad de nuestras colmenas, entonces necesitábamos algo en lo que nosotros pudiéramos seguir el proceso de cada una de ellas. Y así fue como mi padre fue el gran inventor de esto. Él fue el que lo innovó y lo aplicó a las colmenas. Ha sido una trazabilidad muy efectiva para nosotros porque nos ha ayudado a tener conocimiento de cada una de ellas y así saber qué procedimiento debemos tener con cada una. Los códigos QR son imágenes especiales que al ser escaneadas por un teléfono, tablet o aparato electrónico que cuente con una cámara, permiten acceder a información sin necesidad de hacer una búsqueda. En particular, los que manejan en este apiario son enlaces directos a tablas de Excel, con las que actualizan manualmente la información de sus colmenas, para saber de dónde provienen, si tienen abeja cárnica o africanizada, aunque en su mayoría cuentan con cárnicas, la productividad y los momentos en que deben de recoger la producción. Hubo una colmena que rescatamos hace 8 meses, estaba en Suezca y esa colmena me llamó la atención en lo particular porque ya la habían quemado antes. Fue una colmena que rescatamos en una casa abandonada y la verdad llevaba como unos 2 años allá. Nosotros anotamos, como les dije, todo en los códigos QR, entonces ahí pudimos notar que al haber sido quemada ella estaba muy débil, pero aún así para tener 2 años tenía la fuerza necesaria para poder continuar. Pueden determinar qué procesos han de seguir con cada colmena gracias a estos códigos, ya que cada una tiene características, problemas y necesidades diferentes, como lo pueden ser exceso de zánganos, falta de productividad o incluso la sobremortalidad o falta de natalidad. Cada colmena tiene un código diferente, entonces cada colmena te brinda una información diferente, ya que cada colmena es un mundo diferente. En cada colmena nosotros ponemos, es decir, esta colmena necesita una nueva reina, esta colmena es sanganera, esta colmena tiene problemas de alimentación o algo así, entonces siempre escribimos todo lo que tenemos, o sea, todo lo que esa colmena necesita, lo ponemos ahí y eso nos ayuda. Tienen 2 tipos de códigos, los internos y los externos, es decir, aquellos que usan exclusivamente para medir a las colmenas y los otros que están en los envases de sus productos con el cual los clientes pueden ver sus redes y su historia. En la región de la Orinoquía colombiana, donde las altas temperaturas y la humedad son una constante, hay un aspecto crucial para tener en cuenta en el manejo sanitario de los caprinos y es la presencia de parásitos gastrointestinales, que suelen atacar frecuentemente a los animales y de no prevenirse pueden causar mortalidad. Algunos cuidados esenciales para producción caprina son que las instalaciones estén elevadas, un poco elevadas. ¿Para qué? Para que el estiércol de los animales no pueda caer y se pueda retirar de forma más ágil, más fácil, y los animales en la noche cuando están en los establos no tengan ese contacto directo con el estiércol, que es donde están los parásitos también, ¿sí? Otro manejo importante que hay que tener en cuenta es el pastoreo, es decir, cuántos días dejamos los animales en los potreros, que va a depender de cuál es la oferta forrajera que tenemos. Los parásitos que pueden afectar el tracto digestivo de los animales se encuentran en la parte superior de los pastos que consumen. Los caprinos ingieren el parásito, este se reproduce en su intestino, aumenta la carga parasitaria, lo que hace que el animal pierda el apetito y baje su condición corporal, generándole anemia aguda. El principal parásito que tenemos acá en la región es el Monchus concortus, ¿sí? Y si no lo tratamos, entonces va a generar o puede generar la muerte. Para eso, cuidados en la rotación de potreros, limpieza, higiene de las instalaciones
y aplicar un tratamiento cuando sea necesario. Una caprinocultura en la que los animales en su primera etapa de vida estén teniendo una ganancia de peso diaria de 100 gramos, con la presencia de parásitos gastrointestinales, ese número se puede ir a 0. Aquí en nuestra región de la Orinoquía, la principal época del año que nos afecta o que hay que tener más cuidado cuando hablamos de la parte sanitaria es el invierno, ¿sí? En el invierno la temperatura baja, el ciclo del parásito se aumenta en los pastos. Esto hace que aumente la ingestión de parásitos por parte del animal y se generen mayores problemas. La principal herramienta que utilizan para determinar la presencia o no de los parásitos es el método FAMACHA, a través de la identificación del color de las mucosas oculares. Aquellos animales con una mucosa blanca están en estado anémico grave, mientras que una mucosa rosada indica que el animal está saludable. Hablando de categoría animal, tenemos que cuidar el destete, que es una etapa crítica también, que con ese cambio de alimentación, de leche a pasto a sólido, el animal es susceptible a los parásitos y nos puede llevar a la muerte. Y también las hembras gestantes, las hembras preñadas, tenemos que prestar atención para que no una anemia, unos parásitos muy frecuentes generen una pérdida de peso y puede afectar el feto y la prole. Los caprinos se mantienen en rebaños y al ingresar a los establos, los parásitos se propagan más fácilmente entre ellos. De no prevenirse haciendo un manejo sanitario estricto que incluya la rotación de potreros y la limpieza y desinfección diaria de las instalaciones, podrían atacar a un número importante de animales, causando pérdidas significativas a la producción. Caficultor hace 5 años, Daniel Díaz Cuellar decidió desde hace 6 meses cambiar sus prácticas de cultivo, concediendo una mayor importancia a los árboles nativos y a los frutales, esos que siembra para garantizar el sombrío de sus plantas de café. Así la finca El Tesoro, con 10 hectáreas de extensión, ubicada en el corregimiento Caraño de Florencia, Caquetá, tiene como meta plantar árboles que den sombra a distancia de 15 metros uno de otro y restaurar, por supuesto, la montaña primaria que arrasó en el pasado, obteniendo múltiples ventajas. Está conservando el medio ambiente, está haciendo captación de carbono y también pues hay sombrío para uno cuando está trabajando. No se sienten esos calores tan extensos. La Amazonía sabemos que es el pulmón del mundo. Y si nosotros nos encargamos de destruir la Amazonía, pues nos estamos destruyendo nosotros mismos. Daniel Díaz Cuellar es uno de los 1.200 caficultores que en los departamentos del Caquetá y el Meta se benefician de una alianza de diversas organizaciones que desde los Estados Unidos pretenden reducir la deforestación de la Amazonía y producir un café de calidad superior, sin deteriorar el medio ambiente al disminuir los gases que producen el calentamiento global. El mismo Daniel es testimonio claro de las implicaciones negativas sobre la productividad del café cuando se elimina el bosque nativo. Tumbar los árboles que rodeaban y sombreaban sus cafetales hizo que estos se redujeran a la mitad. 5.000 árboles de café fue lo que sembré. Pero como yo hice deforestación, tumbé montaña primaria, entonces eso le afecta el cultivo porque lo que se empieza a descomponerle el árbol y la raíz produce una enfermedad que se llama roselinia. Afecta un árbol, ese árbol se expande la raíz, se afecta al otro y empieza a ir afectando los surcos y entonces se me murió prácticamente la mitad del cultivo. Cuando la persona tumba el bosque y siembra árboles se pueden presentar muchos problemas en las raíces, sobre todo de llagas. Como parte del programa Amazonía Conectada, Daniel ya estableció su propio germinador, tanto de plantas de café como de árboles que le ayuden a reducir las huellas de carbono que se producen diariamente en sus actividades agrícolas. El objetivo, según él, es que su finca emita en lo posible la menor cantidad de gases de efecto invernadero que contribuyen con el cambio climático. Le sacamos 6.000 chapolas. Ya están en bolsa, ya pasamos de germinador a vivero y ya por ahí aproximadamente en 2 meses estaríamos con un grupo de productores llevando a campo unos 1.000 árboles. Aquí la propuesta es que si un caficultor tiene en el Caquetá 26 hectáreas, de esas 1 hectárea en café o 2 hectáreas de café, la idea es que sea muy productivo en esas 1 o 2 hectáreas y no amplíe
su zona de producción. A pesar de que tradicionalmente en el Caquetá la cosecha de café es una sola al año, nuestro entrevistado asegura que gracias al establecimiento de Sombríos está cosechando granos semanalmente para venderlos, ya sea en pergamino seco o mojado. Uno para sembrar café no es necesariamente de ponerse a tumbar montaña, sino que utilizar ya los terrenos que tiene que ya han sido deforestados mucho más antes. En el proyecto, Daniel recibe asistencia técnica y asesoría para acceder al sector financiero que privilegia los recursos hacia esos agricultores que deciden incursionar en la producción baja en carbono. La sombra nos funciona muy bien para evitar que los suelos se erosionen. La sombra también nos funciona muy bien en las épocas de mucha sequía porque actúa como una sombrilla donde no hay tanto daño del café por broca o tanto daño del café por efecto del cambio climático. Otra práctica muy importante es el uso de coberturas vegetales que nos ayudan a fijar nitrógeno y a conservar los suelos. Se está trabajando con el cedro y árboles de hoja menuda, porque árboles de hoja grande, la hoja entonces cae y le cae encima del café, pero el cedro o árboles de hoja menuda ellos se asientan de una vez. Además de incrementar la captura de carbono en el suelo, evitando que ésta se vaya a la atmósfera, gracias a los árboles de sombra, los caficultores de esta zona del país están trabajando en mejorar otras prácticas como el beneficiado, el ahorro en la utilización de agua, el tratamiento de las aguas mieles y el procesamiento de residuos sólidos como el mucílago, que a su vez sirve para fabricar abono orgánico. El cultivo de uchuva se desarrolla bien en altitudes altas por encima de los 1.800 metros sobre el nivel del mar, como es el caso del municipio Pamplona, en norte de Santander. Aquí manejamos alturas desde 2.000 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, precipitaciones entre 1.500 a 2.000, entre 70 y 80% de humedad. Ahorita antes he estado porque hay épocas muy lluviosas en el momento y digamos las condiciones de suelos francos. Cualquier agricultor antes de tomar esta iniciativa de sembrar este cultivo, la idea sería hacer un análisis microbiológico al suelo, donde le indique qué cantidad de hongos están afectando ese suelo. Entonces ya va, digamos, como a la fija si esos hongos hay que empezar a intervenir en esos suelos desde una etapa inicial. La temperatura promedio para el óptimo desarrollo del cultivo debe oscilar entre los 13 y los 15 grados centígrados. Las temperaturas altas podrían afectar las fases de floración y fructificación. Las distancias de siembra pueden variar de acuerdo con el terreno. Las distancias van entre 3 por 3, 3 entre planta y 3 entre calle. Pues la idea de siembra, digamos, directa. Realiza uno el aullado, hace un repique de suelo de 40 por 40 y luego le agrega la cal, las enmiendas y luego aplica la materia orgánica y va con la planta. Distancias de siembra de 2x3 y 2x2 también son utilizadas con el cultivo, teniendo así un rendimiento de 2.500 plantas por hectárea. A los 3 meses, luego de la siembra, se establece el sistema de tutorado. Viene el sistema de tutorado, que es para darle soporte a la planta para que las ramas no queden sobre el suelo. Entonces ahí tan pronto la planta nos da una guía para ella abrirla y digamos que nos quede como una V. Ella, digamos, tiene un eje central de la planta y ahí hay una horqueta que como que la identifica. Entonces los tallos que están sobre la base del plato hay que retirárselos, solo hay que dejar el eje central y darle que dos ramas van hacia esta en el lado y esta parte van otras dos. Y luego las abre para que ella quede productiva. Cuando la uchuva llega a producción alcanza un alto peso, por lo que el sistema de tutorado evita volcamientos y ruptura de las ramas de la planta. La altura, como la podemos ver acá en la planta, está entre 1,20 y 1,50. Las podas, poda de formación y poda de mantenimiento y poda de fitosanitaria, por si posibles enfermedades afecten a la planta. Pues a la uchuva más que todo le afecta el fusario
Las podas de formación van de la mano con el establecimiento del tutorado, al mejorar la efectividad del sistema, eliminando brotes que salen en la base del tallo. Esto le permite a la planta tener más aireación y así prevenir la aparición de enfermedades. La formación es como darle, digamos, el manejo de ramas para cuando viene la colgada de ramas al sistema de tutorado. Y ahí es donde empiezan a abrirla para que cuando se hacen las prácticas de manejo de fumigación, entonces tenga como llegue el producto a toda la planta. Y también en la cosecha para poder que la cosecha no quede a medias. Porque cuando no se hace una poda que quede abierta, pues la planta queda toda como encerrada y pues no le entra la radiación solar. Las fertilizaciones del cultivo se hacen mensualmente en la parte edáfica y cada 15 días a nivel foliar, tratando de incluir sobre todo materia orgánica y biofertilizantes. Es una planta que produce muchos frutos, por lo que fertilizar constantemente estimula el desarrollo productivo. Las fumigaciones se hacen cada 15 o 30 días de manera preventiva. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerde que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Cada mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Hasta entonces.